Gala Cultural. Don Freddy Cabral, sí hay que decirlo de esta manera. Freddy Cabral nos obsequia ahora, digamos, con un gran compendio de su obra, la que durante 40 años ha producido en madera. Se trata de un gran escultor nuestro y además de una persona que yo no voy a presentar, pero sí voy a mostrar, porque es mucho lo que en 40 años un artista prolífico como lo es él ha producido. Y esto es una lista enorme de premiaciones, de reconocimientos, de exposiciones, premiaciones, reconocimientos, créditos y además de su larga actividad académica. De manera que, don Freddy, un inmenso honor tenerle aquí en esta gala cultural ante el pueblo dominicano, que a veces no llega a reconocer a sus talentos. Porque no los conoce. Porque no los conoce o porque no tienen cabida en los medios de comunicación. Exactamente. 2 o 3 cantantículos son los que salen en los periódicos. Sí, aquí hay que se bachatea. Ahí se bachatea todo. La hormiga boba es un museo. Sí. Sí, yo estuve averiguando y estudiando. Qué interesante ese museo. Sí. Y sobre todo la hormiga boba. Sí, es sencillo y nació en la televisión el término de la hormiga boba. O sea, ustedes conocen a Machi Constant. Claro. Oh. Yo soy de Villa Juana, él también. ¿Y usted era Paco Redo también? No, no llegué hasta ahí. Pero él me dice, Machi me invita a la televisión y me pregunta en medio de la televisión, ¿y por qué a ti te dice la hormiga boba? Digo, ¿a mí? Me dice, sí, a ti el barrio entero te dice así. Y yo no lo sabía. Usted no se había enterado. No. Entonces, oye, pero qué buen nombre para un hombre que trabaja el día entero como yo. Y ahí rescaté ese nombre y así se llama el taller. O sea, yo tengo un espacio que converge en tres partes. Hay uno que es la Casa de la Escultura, que es el museo de Freddy Cabral. O sea, que ahí hay escultura solamente. Obras que usted no vendió, sino que retuvo. No. Y adquiero de otros artistas, incluyendo a Miguel Estrella, que lo mencionábamos antes. A mí, yo soy coleccionista de arte, de otros escultores también. De otros. Yo amo la escultura. ¿En madera o en otros materiales? En todos. Sí. Porque hay que pensar que lo que yo hago de madera ahora, la madera, 40 años de madera, antes de eso, le antecede 30 años de escultura de metal. Eso lo hice en los Estados Unidos. Y después de esto, aquí en casa, en el Colegio de Artistas Plásticos, 30 años de terracota, o sea, trabajo en barro. Es decir, que con esta exposición yo cumplo un siglo, si se puede decir, así es, haciendo obras de arte. ¿Por qué la madera ahora se privilegia en esta exposición sobre otros materiales? ¿Qué le da la madera a usted como escultor que otros materiales quizás limitarían, ¿no? Sí, la madera... Dije quizás. Sí. No me vayan a decir después que yo estoy inventando. Claro, con la madera pasó algo. Cuando yo empecé, o sea, yo fue el último material que conocí, porque desde niño yo trabajaba el barro y trabajaba metales. En un taller que había donde un vecino aprendí a soldar y a trabajar esos dos materiales. Y lo trabajé siempre, pero cuando voy a PEC, que fue donde inicié formalmente mi carrera, conocí la talla en madera. Pero también a la vez estudié la escultura dominicana y me di cuenta que con la talla en madera yo no iba a ir muy lejos, oiga, porque ahí estaba Pras Ventós, estaba Martínez Riché y estaba Gaspar Mario Cruz. Entonces yo dije, bueno, la aprendí pero la dejé. Estamos hablando de 3 grandes de la escultura dominicana. Sí, la dejé. Que junto a usted forman las 4 patas, ¿no? Gracias por de la historia de la escultura dominicana. Gracias. Y don Amable Sterling, que también fue su maestro. Mi profesor, inicial, sí. Entonces cuando entro, digo, bueno, me voy a París con una beca y allá digo, dejo la madera, pero ¿qué pasa? Yo veo que ellos empiezan a pegar pedacitos de palo para tallar. Digo yo, pero yo me estoy negando.
yo que tengo madera preciosa, bellísima, y aquí, entonces yo no la quería trabajar, y vine activo. Decidido. Sí, a trabajar la madera, y entonces ahí fue que viene esta producción, que tiene más años, oigan qué paradoja, que lo primero que hice, porque como, al conocerla ya como carrera, entonces hice escultura de madera por primero que la demás. Así ¿Qué es una escultura? Porque quizá usted y yo lo sabemos, sí, Guillermo. Sí. No, y qué buena pregunta. Sí, porque uno trabaja para qué mucha buena gente. pregunta. Una escultura es el arte espacial. Nosotros conocemos generalmente el plano. Un cuadro uno lo ve y está en un espacio que es cuadrado y ya. Pero la escultura tiene la tercera dimensión. Alto, ancho y profundidad. Los seres humanos somos esculturas. Y todo lo que se mueve alrededor, todo lo que se le puede dar vuelta, es escultórico. Por esa razón, es tridimensional y espacial. Y entonces hay una situación que tiene que ser, a diferencia de un cuadro, bien hecha por todos los lados. Un cuadro, un artista, cuando lo está pintando y tiene problemas con él, porque no siempre, Claro. es como una relación humana. Sí. Entonces, un cuadro uno que hace, lo pone arriba y ya queda una tela blanca perfecta. Pero una escultura no, una escultura demanda, tú tienes que hacer, es un diálogo, hay que tomar en cuenta, y sobre todo la madera. La madera es algo que en principio uno lo encuentra y no puede hacer lo que uno quiere, es ya demanda, ella tiene forma. Entonces el artista se convierte en un demiurgo, un dios, y hace lo que ella quiere, es una conjunción de dos espíritus. Y por eso un escultor puede... Son hijos e hijas. Sí, más que hijos e hijas, son compañeros, en el caso de la madera. Cuando uno agarra el metal, no, es realmente, uno lo forja todo. Maestro, esa naturaleza de este arte y esa relación entre el material y el creador, hay quienes, el que pinta un cuadro lo puede colgar en cualquier pared y digamos que es lo mismo. Pero no toda escultura se puede poner en cualquier espacio, precisamente por su naturaleza tridimensional. Los japoneses han desarrollado a través de miles de años la noción de que hay objetos, creados o no por el hombre, que tienen una relación particular y que debería ser de algún modo eterno con ese espacio donde fue acogido o donde ha existido. ¿En qué medida el que crea una escultura, como esta que tenemos aquí, por ejemplo, en pantalla? De grandes dimensiones, ¿no? Tiene también el artista que verlo en un espacio público, en una gran sala, con determinados efectos de las luces, porque de ahí viene la tridimensionalidad. Claro, Explíquenos un poco esa relación y cómo filosófica, oníricamente usted ve este tema. Fíjense, cuando se habla, la escultura tiene diferentes facetas, como ustedes muy bien lo dicen, pero hay también trabajos que son mínimos, minimalistas, pequeñitos, y requiere también, si de esa pieza se pone en grande, podría también ser monumental, podría emplazarse en un sitio, inclusive hay ya pantógrafos, ya hay aparatos que uno hace una pieza pequeñita y se la convierte en algo monumental. Lo que se requiere es saber hacia dónde se llega en muchos casos cuando se habla de espacio público. Y porque uno tiene que decir, como el arquitecto, yo también lo soy, uno va al lugar y uno dice, bueno, aquí cabe tal cosa. Supóngase que uno tenga un terreno que sea triangular, pues hay que trabajar en ese sentido. Y ahí muy bien lo dice usted, que hay piezas que no se pueden mover de su espacio, porque fue concebida para eso. Pero en el taller uno trabaja con la libertad absoluta y claro, después reclama el lugar donde lo van a poner. Hay que emplazarla bien, porque como decimos, no puede tener un punto muerto. Una vez yo estuve en Roma, en la iglesia de San Pedro y Vínculi, donde está el Moisés. Recuérdese, el Moisés es una obra perfecta
y tiene una ranurita, la hizo Miguel Ángel, tiene una ranurita en la rodilla derecha. Y entonces pregunta, yo me quedé mucho tiempo, ustedes saben que van muchos turistas con su gente, y rapidísimo le explican todo y se van. La gente casi le toma el tiempo para tomarse una foto y mostrarla como que estuvo ahí. Bueno, pero llegó un mexicano y le dijo a su grupo, esa obra tiene un defecto. Ay, digo, ¿qué? Sí, tiene un defecto, que está en un nicho y no podemos ver la parte de atrás. Volví a caer, sí. Volví a sentirme bien. Y es cierto, el arte es, no, ¿por qué limitar esa parte que es quizás la más interesante? Y como dicen, hemos dicho aquí, todo tiene que ver con que se pueda dar la vuelta, se pueda ver de diferentes ángulos. Freddy, ¿cómo empieza la idea de una escultura en usted como artista? Es decir, ¿en qué momento decide de qué tamaño es, cuál es el tema, dónde la va a exponer, si va a ser arte público o arte urbano, como Botero, que nos tiene con esas esculturas de grandes dimensiones intervenidas a los espacios públicos aquí en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo surge la idea en Freddy? Sí, sí, una escultura nace fácil. Fácilmente yo voy a la calle y veo una pieza, ¡ay, qué linda! Y la gente se queda mirándome, pues se volvió loco. Me pasó eso en Estados Unidos. Cuando voy y encuentro un pedazo, recuerde que ver algo oxidado en Estados Unidos es muy difícil. O sea, yo encontré con un pedazo de zinc oxidadísimo en un Home Depot. Ustedes conocen Home Depot, una gran tienda, una cadena de tiendas. Y le digo, cuidado, se me la pisan. Y dice la gente, oh, pero está loco. Y agarro mi pieza, me la llevo a mi taller y digo, ¿qué es lo que me quiere decir? O sea, me comunicó algo. Pero realmente yo no sabía en ese momento qué. La puse al pie de la cama y la miraba todos los días. ¿Qué es lo que me quiere decir? Y así me sucede todavía. Y llegó el momento que se me salió una producción grandísima a través de esa pieza. O sea que todo empieza así. Muchas veces yo voy por la calle, encuentro algo y solamente lo pongo en un pedestal. No me atrevo a intervenirla. ¿Tiene algún a eso me refería, utilitario la escultura? Ahí iba. Exactamente. Sí. Bueno, recuérdense que... No, ya que estábamos hablando de industrias culturales y de la bueno. línea que no es delgada entre arte y artesanía. Sí, sí, pero fíjense qué bien. Cuando usted tiene una obra de arte en su casa, usted puede venir que le haya pasado el peor de los problemas. Cuando usted llegue y la ve, hay calma. O sea, eso le da serenidad, tranquilidad, y por eso la gente colecciona. Son espíritus que usted lleva a su casa. Entonces ya cuando los humanos nos movemos así, o sea, usted tiene un objeto que le produce una sensación, porque es el que lo hizo. Donde hubo un diálogo, un abrazo, unas lágrimas que cayeron. Claro, y yo le doy beso a mi escultura cuando lo encuentro. La talla, por ejemplo, de un bastón de mando, hasta de los Boy Scouts. Trujillista, No, la talla viene de cuando Moisés, que andaba con una vara ahí que la tiraba. Y la tabla de los 10 mandamientos. Se convertía en culebra y cosas por el estilo. O sea que... eso es bíblico. Ahora, y era, por ejemplo, los guerreros tenían espadas hechas artesanalmente y eran verdaderas obras de arte, escultóricas y de arte. Y los samuráis. Los guerreros en general. Es decir, que también tiene esa utilidad simbólica que tiene que ver aparentemente con lo espiritual, como usted dice, pero no solo para la serenidad, sino también para la guerra, supongo. Claro, pero ya cuando se habla de elementos bélicos, podrían, y también de defensa, porque recuérdense, no hay cosa, en metal no se ha hecho nada más perfecto. Por ejemplo, el caballo de Troya es una obra prácticamente escultórica. Sí. Y sirvió para el engaño. Efectivamente, todo depende, porque también está la parte política, la parte social, los criterios ideológicos del artista, ¿no? Entran muchas cosas en juego, y depende en el momento en que se utilice eso como símbolo. Porque algo que puede ser bueno en un momento también puede ser malo. Exacto. Pero lo importante es que... como la tecnología. Claro. Tú tienes el internet, sí, pero puede convertirse
realmente ¿Y estas en una 40 persona obras suyas han sido seleccionadas para qué uso? ¿Para qué? ¿Por qué? no solamente eso, y que si guardan una relación temática entre ellas. Claro que sí, 40 obras fueron seleccionadas de muchas obras que tengo. O sea, yo tengo cientos de esculturas. Pero en este caso fue en APEC donde empecé. Y APEC merece que yo presente la primera pieza que hice, fue allá. La voy a presentar. Y esas 40 obras como cronológica, ¿no? Sí, tiene historia. Y eso es lo que vamos a presentar. Hay Guayacán, hay caoba, hay roble, y esa madera de nosotros. ¿Cuál es la mejor de las maderas preciosas? ¿Mejor o no? ¿Con la que mejor se siente? Claro, no. Aquí la más abundante. La que más dialoga. Es la caoba, Sí. más abundante. Abundante. Pero el roble, el Guayacán, todos son obras preciosísimas, bellísimas, que hablan muy bien de nuestro país y de nuestro bosque, que lamentablemente... En Europa hay mucha madera, sí, caribeña. Sí, debe haberla porque es la mejor. Debe haberla, no la hubo, y la historia lo explica. Usted no mencionó ahorita al maestro Cipriano. Joaquín Cipriano. Morván. Maestro Morván, de la escultura dominicana. Morván. Es uno de ellos que son importantes. Claro. Otros, incluso creo que Condrecito en su momento también incursionó. Hizo poca escultura, pero las hizo. Sí. Incluso recuerdo una instalación de él para los 12º Juegos Centroamericanos en el Caribe, los centroamericanos aquí en el Centro Olímpico. Y ya tú vivías. Sí, claro que sí. Janel. Oye, la gente sí dura. Pero en lo que le quiero decir, en qué medida también, por ejemplo, la escultura de terracota, con el caso de Timo Pimentel, ¿verdad? Tiene también otro procedimiento que escapa al del tallado, que tiene que ver con el horneado, que tiene que ver... y esa escultura para usted de alguna manera similar a la que se trabaja con otros materiales. Sí, son momentos, o sea que el barro dicen que fue el elemento que Dios utilizó para crearnos y le produce a uno una paz, una tranquilidad cuando se hace, que es diferente a cuando uno está tallando, que es fuerza, sudor. Entonces, eso son momentos diferentes. Entonces pasa, después que uno lo hace, tiene que pasar la prueba del fuego, puede explotarse. Y finalmente son emociones, por eso yo trabajo barro, metal y madera, porque como me sienta así trabajo. ¿Fundiendo metal o simplemente manipulando piezas de metal? De todas maneras. De todas maneras. Sí. A mí me dicen el rey del metal, así como ¿Y el alto relieve es escultura? Sí, sí, claro. El ¿A relieve, usted le dicen cómo dice? El rey del metal. El rey del metal. El rey del metal va con madera ahora. El rey de la madera. Sí. Pero el alto relieve, volviendo, es sí, el alto relieve es una escultura que tiene más ancho y alto que profundidad. Decíamos que la tridimensionalidad queda corta en cuanto a la profundidad. Entonces se pone en la pared generalmente, se adosa a la pared. Se adosa a la pared. La relación entre el proceso de fundición y por lo tanto los fundidores y los escultores, porque no siempre el escultor funde. Sí, Aquí estaban los Bermúdez, ¿verdad? Sí, los dorados. Dorado. Los dorados. Sí. Yo veo a Johnny Bonelli y Guillermo, nosotros los vemos ahí también como escultores. Pero esa relación se sigue dando. Hay aquí fundición de escultura. Sí. Ahí está la fundición Colón, muy buena. La fundición de Dorado, que fue el que la introdujo desde España. Y es un proceso, la producción es viejísima. Que su hijo Guillermo heredó. Sí, y la mantiene. Sí. Pero la fundición, ya cuando primero va el proceso del barro, pasa por 3 etapas. Primero el barro, después hay que sacar molde, y al molde, que es un negativo, se hace con la cera perdida, con la cera otro positivo igual que el primero. Entonces eso se hace que se mete en un horno y hace que el horno queme la cera sale evaporada y por 2 hoyitos. En esos hoyitos, entonces, ya el material fundido en un crisol, se le echa por un hoyito de eso, por el otro sale el fuego, y finalmente la pieza que se hizo en barro termina en bronce. Un material infinito. Yo no quiero que él se vaya. Ya hace aquí Yanel Hernández. Un martes. ¿Cómo sabe cómo es que va a decir, verdad? Aquí ya se una, ¿qué? Que vio
rió y entendió. Y entendió. Y entendió. Mira, vamos a invitar a Freddy de nuevo. Hay que hacerle, porque ahí hay una labor hacer un social a través, para que a través del país. museo La Hormiga Boba. Sí. Nos interesa mucho como cita Vamos cultural a y invitarle como para que matutino, conozcan. ojalá ese proyecto Pero de quizás fue de ese Machi museo. que le puso así. Podría ser. No importa, podría no ser. importa, pero a mí me ha encantado. gustó, sí. Me ha encantado La Hormiga Boba, ese museo. Sí. Tenemos que hacer un viaje hacia Claro allá que juntos sí. e invitar a los amigos y a las amigas de Cita Cultural. acuerdo. Entonces, ¿cuándo nos encontramos? ¿Cuándo se abre la exposición? El día 14. El 14. Pasado mañana en APEC. En APEC a las 7:30. ¿Va a haber facilidades para estacionarse? Claro que sí, se crea espacio Para los visitantes. Pues allá nos Sí, sí, encontramos. claro. Un gran honor tener aquí a don Freddy Cabral, arquitecto, escultor dominicano Celebrando de ahí, 40. de Villajuana, ¿será? De ¿verdad? Villajuana. De Villajuana. Sí. No Y es orgullo. bolita de casualidad. O presidente, Y orgullo. porque salen de ahí. Sí. Mañana, Yanela, Hay otra cita cultural. hay otra cita cultural. Así es, entre don Freddy, nos nosotros, encontramos. claro. Me cuesta decirle don Freddy. Mm. Freddy, Freddy. nos encontramos el jueves. Y Hormiga Claro, Boba, usted es un mejor. amigo de aquí. Hormiga Boba. Y, Guillermo, tú tienes ahí la pieza con que vamos a despedir Vamos esta a cita dedicársela cultural a Freddy. Esto es un concierto de Bach en do menor para 2 violines. Y en un arreglo a 2 chelos, interpretado por el dúo de violonchelo formado por los violonchelistas eslovenos, croatas, Luka Sulic y Stjepan Hauser. Para usted, Freddy. Muchas Dedicado. Y para todos nuestros amigos y amigas de Cita Cultural.